Problema de aplicación del teorema de Rolle. Nos lo propone un seguidor del canal, Esteban. Vamos a resolverlo. El teorema de Rolle me dice que si una función f de x cumple unas condiciones que son continua, en el intervalo cerrado a b, derivable en el intervalo abierto a b, y toma los mismos valores para los extremos del intervalo, es decir, que f de a sea igual a f de b. Si cumple estas tres condiciones, al menos existe un punto C que pertenece al intervalo y en el cual se cumple que la derivada para ese punto es 0. Vamos a aplicarlo para el intervalo 3 menos 2 primero. Continuidad de f de x. Bueno, pues f de x es continua en todos los reales menos en el punto 0. ¿Por qué? Pues porque no existe f de 0. Por ser una división, veis, sería f de 0 sería 5 por 0 más 6 dividido entre 0 al cuadrado, ¿no? Y esto pues no tiene valor real, no pertenece a los reales. Bien, entonces, si tomamos el intervalo 3 menos 2, continua en AB, pues sí, porque 0 no pertenece a 3 menos 2. Sobre la derivabilidad, lo que podemos hacer es hacer la derivada f' de x y ver para qué valores existe la derivada. Derivo como cociente, derivada del numerador 5 por el denominador sin derivar, menos el denominador derivado 2x por el numerador sin derivar, 5x más 6. Todo dividido por el denominador sin derivar al cuadrado, x2 al cuadrado sería x a la 4. Voy a simplificar, 5x al cuadrado menos 10x al cuadrado menos 12x. Aquí tendremos menos 5x al cuadrado menos 12x. Entre x4 se puede simplificar una x, una x y una x, o sea que me queda menos 5x menos 12 dividido entre x a la 3. Esto es la función derivada. ¿Qué vemos? Pues que la función derivada existe para cualquier valor de x, excepto para el x0, lo mismo que antes, ¿no? Al no ser continua, pues tampoco es derivable en el 0. De manera que en el intervalo 3 menos 2 cumple que sea continua, que sea derivable. Vamos a ver la tercera condición, que f de los extremos, es decir, que f de menos 3 sea igual a f de menos 2. F de menos 3 sustituyendo la x por menos 3, 5 por menos 3 más 6, todo dividido entre menos 3 al cuadrado, pues aquí me queda menos 15 más 6 dividido 9. Luego esto me queda menos 1, ¿no? Menos 9 entre 9 menos 1. Bien, y f de menos 2, 5 por menos 2 más 6 entre menos 2 al cuadrado menos 10 más 6, que es menos 4, entre 4 pues también queda menos 1. Por lo tanto, la tercera condición también la cumple. Bueno, pues entonces vamos a buscar ese punto C.
Ese punto C tiene que ser tal que su derivada sea 0. Como la derivada la tenemos aquí, pues f de C tiene que ser igual a 0. Ponemos en la X la C y aquí ponemos C al cubo. Esto tiene que ser 0. Para igualar a 0 una fracción, igualamos a 0 solo el numerador. C, por tanto, es igual a 12 dividido entre menos 5. 12 entre menos 5 sale menos 2,4. Eso efectivamente pertenece al intervalo 3 menos 2 y en ese punto se anula la derivada. O sea que f' de menos 2,4 es igual a 0. Y menos 2,4 efectivamente pertenece al intervalo menos 3 menos 2. Ahora repetiríamos lo mismo para el intervalo. Lo que pasa es que para el intervalo menos 1, 1, claro, ya no cumple la primera condición, porque entre menos 1 y 1 se encuentra el 0. Por lo tanto, no existe f de 0 y eso quiere decir que f de x no es continua dentro del intervalo, que era la primera condición, no es continua en menos 1, 1. Por lo tanto, no podemos aplicar el teorema de Rolle. Claro, si no cumple las condiciones ya no tiene sentido buscar el punto que cumpla el teorema de Rolle, porque no es continua, que era la primera de las condiciones.